Amados hermanos, vivimos en una época donde todo es rápido, donde las decisiones se toman quizás en segundos y donde el corazón muchas veces está lleno, pero no de paz, sino de ruido, de ansiedad, de preocupaciones muchas veces. Y hoy la gente tiene acceso a más información que nunca. Pero aún así, a pesar de eso, muchas veces se sienten vacías, buscando propósito, buscando sentido, buscando dirección y buscando una verdadera transformación. Y en medio de este mundo acelerado, quizás por decirlo de alguna manera, es fácil pensar o es fácil que cada uno de nosotros pensemos de que Dios solo obra en momentos extraordinarios o en personas especiales. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. En el libro de Hechos encontramos la historia de una mujer común, con una vida ocupada, trabajadora, probablemente muy exitosa en lo que ella hacía, pero cuyo corazón estaba siendo preparado para algo mucho más grande. Su nombre era Lidia. Y ella no estaba en un templo, no estaba en medio de una gran multitud, no estaba en medio de un evento impresionante, estaba en un lugar sencillo, en un momento cotidiano de su vida, pero ese día Dios decidió encontrarse con ella. Y lo más poderoso no fue solo que escuchó el mensaje, sino que el Señor abrió su corazón. Y esto me lleva al primer encabezado, cómo llegó el Evangelio a Lidia. Y vamos a ver un poco del contexto en el que sucede este pasaje que acabamos de leer. La historia de Lidia es breve, pero convincente. Se cuenta, de hecho, en apenas unos pocos versículos del comienzo de la narración de Lucas. Y esto se narra acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Este viaje misionero fue una extensa gira misionera por parte de Pablo, cuya descripción abarca desde el versículo 36 del capítulo 15 de los Hechos hasta el versículo 22 del capítulo 18. Los principales acompañantes de Pablo en este viaje largo fueron Silas y Timoteo, y al parecer Lucas se les unió justo antes de que ellos cruzaran el angosto estrecho de Troas en Asia Menor para pasar a Macedonia, entrando hacia Europa. Y este enrolamiento de parte de Lucas en este viaje de Pablo, se dice que fue un abrupto cambio del pronombre a segunda persona que él usa, que en el versículo 10 dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dice el versículo. Y desde ese punto en adelante, Lucas escribe como un testigo ocular, un testigo que estaba presente. Y fue en ese mismo punto que entra en acción la historia de esta mujer, la historia de Lidia. Y si nosotros leemos versículos atrás, la guía providencial por parte de nuestro Dios y la guía soberana de la mano de nuestro Dios fue evidente para todo el grupo con el que iba Pablo. Lucas, de hecho, explica todas esas experiencias y de alguna manera podemos decir de que fueron ellos prohibidos por medio del Espíritu Santo de viajar al corazón de Asia Menor. De hecho, en el versículo del 6 al 8 del mismo capítulo 16, ustedes pueden leer de que se les cierran las puertas del ministerio en Asia. Y fue entonces que Pablo recibe la revelación que lo llamaba a cruzar al continente europeo. Dios dejó claramente y perfectamente aquí a Pablo y a todos los que iban con él que ahí había solo un camino por delante: Macedonia. Y ellos no pierden tiempo cruzando a Grecia continental.
Lucas da una detallada cuenta sobre la ruta que tomaron para llegar a Macedonia. Y les invito a que leamos el versículo 11 y 12, nuevamente que leímos junto con nuestro hermano Carlitos al inicio del capítulo 16. Versículo 11 y 12 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El viaje corto de unos 2 o 3 días fue principalmente por mar. La ruta de Troas a Neápolis, esa ruta que iban a tomar, se dice que cubría cerca de 140 millas náuticas. Esto es alrededor de 260 kilómetros aproximadamente. Neápolis era la ciudad, puerto vecina de Filipos, ubicada a unas 10 millas tierra adentro. Esto es unos 19 kilómetros aproximadamente. Esta ciudad de Filipos tomó su nombre de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. Y esta ciudad era la terminal del este de la famosa ruta romana conocida como la Vía Ignacia. Tesalónica, donde Pablo más adelante establecería una iglesia, estaba a unos 240 kilómetros al oeste de esta ciudad, en el otro extremo de la Vía Ignacia. En los días de Pablo, Filipos, esta ciudad, era una comunidad próspera y activa, y era en la intersección de 2 rutas comerciales. Una era por tierra a través de la carretera principal desde Tesalónica, y la otra era por mar en dirección al puerto vecino de Neápolis. Lucas, de hecho, como lo acabamos de leer en el versículo 12, él describe a Filipos como una colonia, dice Lucas, lo cual significa que era una colonia de Roma, esta ciudad, con un gobierno romano y una numerosa población de ciudadanos romanos. La historia dice y cuenta que en el año 31 antes de Cristo, Filipos llegó a ser la ciudad y tenía su propio gobernador y llegó a ser una ciudad romana. Y el propio gobernador de esta ciudad reportaba directamente a Roma, independientemente del todo el gobierno providencial o provincial de Macedonia. Los ciudadanos de esta ciudad estaban también exentos de pagar impuestos a Macedonia, de modo que esta ciudad era una ciudad muy floreciente, muy próspera, con negocios y un comercio de todo el mundo. De hecho, también era un lugar estratégico para introducir el evangelio en Europa. Pablo y sus compañeros pasaron algunos días, dice el versículo aquí, en Filipos. Aparentemente ellos pasaron aquí esperando por el día de reposo. Y la estrategia evangelística normal de Pablo era presentar primeramente el evangelio en la sinagoga local. Él sabía que los judíos nunca habrían escuchado nada de lo que tenía que decirles si lo hubiera comenzado a predicar a los gentiles. Filipos, hay que recalcar algo, sin embargo, era una ciudad enteramente gentil y ellos no tenían una sinagoga en ese momento. Y aquí algo importante que encontré en este contexto y quise traerlo para que ustedes también supieran dentro de este contexto cómo el evangelio llega a Lidia. En esa ciudad había algunos judíos, en realidad eran muy pocos, insuficientes como para sostener una sinagoga. Y para crear una sinagoga o una iglesia, digamos, en este tiempo, en cualquier comunidad de esa ciudad, la costumbre de estos hombres, de estos judíos, ellos dicen que requerían un quórum, le dicen ellos en la ley judía, que es conocido como el minyan. Y esto requería de al menos
10 hombres judíos. Cualquier adulto, varón mayor de la edad del bar mitzvah calificaba. Y la edad tradicional para que un niño se convierta en bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento, la edad que requerían para que ese niño se convirtiera era de 13 años. Y en la tradición judía, este hito marca la edad de la madurez en la que un niño se vuelve personalmente responsable de sus propias acciones y está obligado a seguir los mandamientos judíos. Y este número de los 10 hombres judíos que ellos decían para formar esta sinagoga, ellos dicen que este número se derivaba del relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios dijo a Abraham que tendría piedad de esa ciudad por al menos 10 hombres justos. Entonces, ellos tomaron ese texto para decir que únicamente una sinagoga se podía formar si habían 10 hombres. Pero obviamente esta regla del minyan, como ellos le llaman, era un ejemplo clásico de una invención judía, que era algo que ellos habían inventado. Y de acuerdo con la tradición en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, ellas podían orar juntas, en grupo, no había ningún problema. Pero los hombres, en cambio, no podían orar juntos, tenían que crear un legítimo minyan antes de poder participar en cualquier acto de adoración formal pública o comunitaria, incluyendo las oraciones, la lectura del Torá y ofrecer bendiciones públicas. Y ya van a ver por qué es interesante conocer este contexto para lo que vamos a ver más adelante, hermanos. Puesto que esta comunidad judía de Filipos aparentemente no era muy grande para formar un legítimo minyan, como lo llamaban estos hombres, Pablo y su grupo con el que viajaban se averiguaron dónde estaba el lugar en que las mujeres se reunían el día de reposo a orar, y ellos fueron hasta ahí. Y Lucas escribe en el versículo 13 del capítulo 16, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El río en realidad era un pequeño arroyo conocido como el Gangites, justo al occidente de esta ciudad. Al parecer, este grupo de mujeres que se reunían ahí constituían la única concentración pública de judíos en cualquier lugar de Filipos en el día de reposo. Pero Pablo fue a esta ribera del río a predicar. Y lo irónico de todo esto fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia era una adoradora de Jehová, al menos externamente, pero era una gentil y una activa buscadora del verdadero Dios. Y Lucas nos describe el primer encuentro con Lidia de este modo. En el versículo 14, en la primera parte, él dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y algo muy interesante también, ella en efecto era una mujer de negocios. Y ahorita me voy a detener rápidamente a explicar este negocio de la púrpura, del hecho de vender púrpura de esta mujer. Se dice que ella vendía tintura de púrpura y telas finas de púrpura, manufacturadas por una famosa comunidad de su pueblo natal de Tiatira. De hecho, los arqueólogos han descubierto varias inscripciones romanas que datan del primer siglo y se refiere a la comunidad de tintoreros de Tiatira. Este colorante raro
y realmente costoso, era caro en ese tiempo, se dice que era un poco más carmesí que púrpura. Pero este tinte era fabricado sobre la base de las púas del caparazón de un molusco conocido como cañadilla. El molusco son todos esos que se refieren a animales del mar, por ejemplo, caracoles, todo eso que tienen caparazones, conchas, a esto se refieren los moluscos. Y esta cañadilla tenía una especie de caparazón y tenía unas púas, y por dentro contenía lo que ellos usaban. Y el proceso se había inventado en esta ciudad de Tiro. Y la tinta era, y de hecho aún lo es, conocida como tintura de Tiro. Los manufactureros de Tiatira habían perfeccionado un mejor método para obtener la tinta de estos moluscos. También habían creado una tinta menos cara de color similar para las personas que no podían acceder al elevado costo de la original, digamos. Y esta otra, que la hacían como una especie de réplica, era a partir de la raíz de una especie vegetal. Y esta era una alternativa popular del valioso color, especialmente entre la clase trabajadora. Pero esta costosísima tinta de Tiro era la base de la púrpura original, y ese producto era uno de los artículos más apreciados en el mundo antiguo. Y este tinte púrpura se extraía de la glándula hipobranquial de caracoles marinos como la cañadilla. El proceso requería recolectar miles de moluscos, de estos moluscos, extraer su glándula de adentro para obtener una secreción lechosa, fermentarla y exponerla al sol para formar el pigmento, el cual adquiría su tono característico tras la reacción fotoquímica. Y el proceso que ellos usaban para la extracción de esto, ellos primero hacían una recolección. Dicen que ellos recolectaban grandes cantidades de este molusco, de cañadillas, dado que cada molusco, imagínense, cada molusco de estos producía solo una gota de líquido. Se necesitaban cerca de 10,000 ejemplares para obtener solo 1 gramo de tinte. 10,000 moluscos para obtener solo 1 gramo. Luego ellos hacían la extracción de la glándula, lo extraían manualmente con las manos del molusco, de dentro del molusco. A menudo lo que hacían era romper la concha, todo el caparazón, para acceder a esta glándula. Luego ellos la fermentaban. Las glándulas extraídas se mezclaban con sal y se dejaban fermentar en grandes recipientes por al menos unos 10 días. Y este proceso se dice que liberaba un fuerte olor a ajo. Luego ellos hacían la oxidación al sol. Este líquido inicialmente era transparente cuando ellos lo extraían, luego se volvía amarillo, luego se volvía verde y finalmente se volvía púrpura al entrar en contacto con el aire y la luz del sol. Y el teñido que ellos hacían, una vez que alcanzaba en ese tono que ellos deseaban, el tinte se utilizaba directamente sobre las telas. Así que todo ese proceso tenían que hacerlo para vender este tinte de púrpura. Y por tal razón, se dice que Lidia debió haber sido una mujer de una buena situación económica. De hecho, la mención que hace de sus familias en Hechos 16:15 indica probablemente que ella tenía un hogar en Filipos, muy probablemente con sirvientes domésticos. Y todo esto indica que era una mujer acaudalada. Pero después de ver ese contexto, hermanos, en el que llega el evangelio a Lidia, quiero que consideremos el segundo encabezado. Cómo el evangelio conquistó el corazón de Lidia. Y la manera en que se convierte Lidia
es una excelente ilustración de cómo Dios siempre redime a las almas perdidas. Desde nuestra perspectiva humana, podemos pensar de que nosotros estamos buscando a Dios, que creer es meramente una decisión nuestra y que está en el poder que tiene nuestra voluntad de elegir, o que muchas veces pensamos o piensan que son soberanos sobre su propio corazón y sobre nuestros sentimientos. Pero amados hermanos, en realidad, donde quiera que usted y yo veamos un alma como la de Lidia buscando a Dios, podemos tener la certeza de que Dios es quien la está atrayendo hacia Él. Donde quiera que veamos que alguien deposita su confianza en Cristo, ahí podemos entender muy claramente que es Dios quien abre el corazón para que esta persona crea. Si Dios mismo no nos llevara a Cristo, nunca llegaríamos a Él. De hecho, Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 6:44, Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el versículo 65 de ese mismo capítulo 6 de Juan nos dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El corazón humano y nuestro corazón está caído, está en total esclavitud del pecado y cada pecador están indefensos. Romanos 8 del versículo 7 y 8 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jeremías 13:23 nos dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? El amor por el mal es parte de nuestra naturaleza caída. Y es lo mismo que hace imposible que nosotros escojamos el bien por sobre el mal. Nuestras voluntades, esas voluntades que han sido corrompidas a la luz a través del pecado, esas voluntades se inclinan en concordancia con lo que nosotros amamos. Somos prisioneros de nuestra propia corrupción. De hecho, las Escrituras nos muestran la condición de cada pecador caído como un estado de esclavitud del pecado sin esperanza alguna. En realidad, es peor que eso, es un tipo de muerte, una aridez espiritual superior que nos deja totalmente a la merced de los deseos pecaminosos de nuestra propia carne. Estamos imposibilitados de cambiar nuestro propio corazón por uno mejor. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios es quien tiene que cambiar ese corazón. Como lo dice la Escritura, ese corazón de piedra por uno de carne, uno que sea sensible a la voz de Dios. Y Hechos 16:14 describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios. Intelectualmente, al menos, ella ya sabía que Jehová era el único Dios verdadero. Al parecer, se encontraba regularmente con las mujeres judías que se reunían a orar en el día de reposo. Lucas señala que Lidia estaba oyendo. Lucas usa un vocablo griego que significa, oyendo significa que estaba escuchando intensamente. Ella no solo estaba absorta del sonido, sino que ella cuidadosamente atendía al significado de las palabras que Pablo estaba diciendo en ese momento. Ella escuchaba profundamente, cautivada, maravillada y comprendía el mensaje del Evangelio que explicaban Pablo y sus compañeros. Y sucede
algo realmente extraordinario. Su corazón fue realmente abierto. Era una buscadora genuina de Dios. Pero observemos el punto de vista completo de Lucas. Lucas no dice de que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad. Sí, ella estaba buscando, pero aún así, aún eso era porque Dios estaba atrayéndola hacia Él. Ella estaba escuchando a lo que decían, pero era Dios quien le daba oídos para oír. Tenía un corazón abierto, pero era Dios quien abría su corazón realmente. Y Lucas expresamente señala la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. Y dice en la parte B del versículo 14 del mismo capítulo 16. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mucha gente lucha por aferrarse a esta verdad. De hecho, es una idea compleja, pero encierra una gran verdad, y es esta. Si no fuera por la soberanía de nuestro Dios, tratando de atraer y abrir los corazones de los pecadores para que crean, ninguno sería salvo. Y eso es lo mismo que Pablo tiene en mente en Efesios 2, donde después de subrayar la absoluta falta de vida espiritual, de que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Pablo, después de señalar esta falta de vida espiritual de los pecadores, Pablo dice que la salvación en el versículo 8 y versículo 9, después de todo, es un regalo de Dios. Es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de nuestro Dios. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que incluso la fe es un regalo de Dios para el creyente. No podemos poner la fe al alcance de nuestros propios corazones o atraerlo con nuestra fuerza de voluntad. Dios es quien abre nuestros corazones para creer. El arrepentimiento es algo que Él concede por gracia. Y creo, sin temor a equivocarme, que cada uno de nosotros como creyentes tenemos alguna comprensión de esto, de esta verdad. Y por eso es que nosotros oramos por la salvación de aquellos que amamos, de nuestros familiares, porque sabemos que es algo que Dios concede, no es algo que nosotros podemos hacer. Si la salvación dependiera de nuestra voluntad, como algunos dicen, entonces ¿cuál sería el sentido de orar a Dios por la salvación de otros? Y además sabemos de que en nuestros corazones no podemos jactarnos de ser más sabios o de ser más letrados o de que sabemos más que nuestro prójimo que todavía no cree. Sabemos en nuestros corazones, amados hermanos, que nuestra salvación es total y completamente la obra de la gracia de Dios y que en ningún caso se debe a nosotros. Todos los creyentes, como Lidia, debemos confesar que fue Dios quien primero abrió nuestros corazones para creer. Y el lenguaje es significativo. Mucha gente imagina que la doctrina de la soberanía de Dios hace que Él de algún modo los obligue a creer en contra su voluntad. Y es aquí donde muchos teólogos usan esta expresión de gracia irresistible, cuando describen la manera en cómo Dios atrae a los pecadores a su reino. No imaginemos ni por un momento que ahí hay un tipo de fuerza violenta o una intimidación de parte de Dios cuando nos atrae hacia Cristo. Debemos entender muy claramente que la gracia no empuja a los pecadores contra su voluntad hacia Cristo, los conduce voluntariamente a Él abriendo sus corazones en primer lugar. Los capacita para ver sus pecados como son y los faculta para despreciar lo que anteriormente amaban.
también los equipa para ver a Cristo como quien realmente es. Y escuche bien esto. Alguien cuyo corazón ha sido abierto de esta manera, inevitablemente encontrará a Cristo irresistible. Y esto es exactamente el significado detrás de esa expresión de gracia irresistible. Así es como Dios atrae a los pecadores hacia Él. Y la descripción que Lucas hace de la conversión de Lidia capta esto de una manera hermosísima. El Señor sencillamente abrió su corazón para que ella creyera y ella lo hizo. La mano soberana de nuestro Dios se aprecia en cada aspecto de este relato de Lucas, así como las evidencias de que el Señor organizó y orquestó todas estas circunstancias del viaje de Pablo a Macedonia. Una providencia similar fue la que trajo a Lidia allí y la condujo a la ribera del río un día de reposo en la mañana con un corazón que buscaba. Fue el Espíritu de Dios quien soberanamente abrió su corazón, le dio oídos espirituales para oír y le dio ojos espirituales para ver el irresistible llamado de Cristo. Ella responde al instante. La soberanía de Dios no deja al pecador aparte del proceso. Lidia oía y ponía atención. Voluntariamente aceptó y abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió en una creyente en esa misma mañana. Y eso me lleva al tercer encabezado. Cómo el Evangelio transformó la vida de Lidia. Y la fe de Lidia se hizo de inmediato evidente en sus acciones. Lucas describe en el versículo 15, en la primera parte, y cuando fue bautizada y su familia, dice Lucas. Recordemos, amados hermanos, la reunión tenía lugar junto al río. Al parecer, Lidia, como el eunuco etíope, necesitó un pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. Ella se bautiza de inmediato ahí mismo. Y notemos además que la Escritura menciona a su grupo familiar. Y esto podría describir su verdadera familia. Pero de hecho nada en el contexto indica que ella estuviera casada. Algunos dicen que era muy inusual en esa cultura, en ese tiempo, que una mujer casada con responsabilidades familiares estuviera involucrada en un importante negocio de importación y exportación que le exigiría viajar de un continente a otro. Otros indican de que Lidia muy probablemente pudo haber sido viuda. Y otros que también probablemente ya tenía hijos ya crecidos. Pero sea quienes sean los que estaban con ella ahí, todos vinieron a la fe y se bautizaron junto con ella. Lidia, apenas convertida, ella estaba llevando a otros a Cristo. Y la gracia de Dios estaba abriendo esos corazones también. También estuvo muy presta en ofrecer su hospitalidad a Pablo y a todos los que lo acompañaban. Según Lucas dice que les rogó que fueran sus huéspedes. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y Lucas agrega muy discretamente al final del versículo: y nos obligó, dice Lucas, a quedarnos. La hospitalidad de Lidia con estos extranjeros que habían venido en el nombre del Señor fue admirable también. Otra vez, esa ansia por hospedarlos nos recuerda que ella muy probablemente era una mujer de una muy buena situación. Sabemos con certeza que el grupo incluía a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, y con toda probabilidad incluía a otros. Pudo haber sido un numeroso grupo. Y no es una tarea fácil aún hoy
hospedar a tanta gente. De hecho, como ellos tenían planes de ir de un lugar a otro, de hecho, más adelante ellos estaban ahí para plantar una iglesia. Y Lidia les ofreció acogerlos en su casa de una manera indefinida. Por otra parte, el costo real para Lidia era potencialmente mucho más valioso que el alto valor monetario de una habitación y de comida para un grupo grande. Recordemos que en Filipos fue donde Pablo y Silas recibieron sus azotes. Fueron arrojados a la cárcel y fueron puestos sus pies en un cepo. Finalmente ellos quedaron libres por un terremoto milagroso, y en el desarrollo de todos estos acontecimientos también se nos menciona que el carcelero y todo su grupo familiar se convirtieron. Por eso, si predicar el evangelio era considerado en ese momento como un delito digno de la cárcel, Lidia se estaba exponiendo a un serio problema. Muy probable la pérdida de su negocio, la mala voluntad de la comunidad alrededor e incluso una sentencia de prisión por albergar a extranjeros y así darles una base para evangelizar. El maravilloso acto de hospitalidad de esta mujer, sin embargo, abrió el camino para que la iglesia entrara en Europa. Pablo y todos los demás que lo acompañaban aparentemente permanecieron con Lidia por un largo tiempo. El versículo 18 nos describe ahí a una mujer poseída por un demonio que los hostilizaba o los molestaba por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La mujer poseída era una esclava cuyos amos se habían beneficiado económicamente con sus habilidades de adivinación de esta mujer. Y después de que el demonio la dejó, no pudo hacer ningún truco que le diera credibilidad como vidente. Su propietario o su amo, entonces, él promueve una oposición pública que pronto, envió a Pablo y a Silas a la cárcel. Y después de la conversión del carcelero, cuando Pablo y Silas finalmente fueron liberados, Lucas dice en el versículo 40, ahí del mismo capítulo 16, hermanos, el versículo 40 dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Eso indica que habían estado en Filipos el tiempo suficiente para fundar una iglesia. Aparentemente cierto número de personas había respondido al evangelio. Y naturalmente su primer lugar de reunión fue el hogar de Lidia, por el hecho de abrir su casa al apóstol Pablo. Lidia, podemos decir que tuvo el honor de albergar en su propia casa los primeros cultos de la primera iglesia que se estableció en Europa. Logró ese honor para sí al mostrar tan cálida hospitalidad a Pablo y a todos aquellos que lo acompañaban, a quienes ella apenas conocía. Y ella ejemplifica el tipo de hospitalidad que la Escritura demanda para todos nosotros como cristianos. La hospitalidad de Lidia es tan notable como su fe. Debido a su generosidad con Pablo y ese equipo misionero, el evangelio logró un sólido punto de apoyo en Filipos. Algunos años después, Pablo escribió la epístola que dio a luz el nombre de esa iglesia, la iglesia de Filipos, la carta de Filipenses. Y es obvio, por el tono que emplea, que la oposición al evangelio fue muy fuerte en Filipos. Pero el evangelio fue más poderoso aún que la oposición. Y desde Filipos el testimonio de Cristo irrumpió en toda Europa, aún hoy continúa esparciéndose hasta lo último de la tierra.
Lidia fue verdaderamente una mujer extraordinaria. Y como todas las mujeres de nuestro estudio, y con Lidia cerramos el estudio de las mujeres extraordinarias de la Biblia, todo lo que la hace excepcional fue el resultado de la obra de Dios en su corazón. La Escritura es explícita sobre esto, en especial en el caso de Lidia, pero definitivamente es cierto en cada personaje, ciertamente en cada personaje que hemos estudiado. Y eso me lleva a la conclusión y a algunas aplicaciones finales. El relato de esta conversión de esa mujer no solo nos muestra cómo la obra soberana de Dios en la salvación, también nos enseña que tan pronto como nuestros corazones se abren a Cristo por su poder, también nuestro corazón se abre al servicio de los demás. La vida de Lidia y la de su familia cambió por la gracia de nuestro Dios. Su misión cambió para servir a sus hermanos. Así como ella recibió esta gracia salvadora de Dios, amados hermanos, así también tú y yo somos testigos vivientes de que Él obra en nosotros para que su evangelio sea proclamado en servicio a otros para su gloria. Y algunos puntos que aprendemos sobre la vida de Lidia. En primer lugar, Lidia nos recuerda que la salvación es del Señor. Pablo fue obediente al llevar el evangelio a los de Macedonia y Dios fue fiel en abrir los corazones y salvar. Ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón, Dios lo hizo. Y esa es una gloriosa esperanza, amados hermanos. El creador del universo está obrando activamente en los corazones, atrayendo con ternura a pecadores que no merecen su amor. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el que trae a la vida a quienes Dios abrió sus ojos. Y eso es un grandioso milagro. Aquellos que estábamos muertos, Dios nos ha dado vida. En segundo lugar, Lidia nos empuja a compartir el evangelio. Si Dios es quien orquesta la salvación, yo puedo compartir el evangelio con la confianza de que Él hará el trabajo que ningún ser humano puede hacer. Nos quita el peso de la decepción o del miedo a no tener un buen desempeño. Hay muchas personas que, como Lidia, que el Señor ha puesto a nuestro alrededor y quizás en esa comunidad, que ellos solo necesitan escuchar la verdad y Dios se encargará de dar vida en Cristo. En tercer lugar, Lidia nos llama al servicio para la expansión del reino. Lo primero que hizo Lidia después de su conversión y su bautismo fue servir. Dios abrió su corazón y ella abrió las puertas de su casa para el avance del reino, como lo leímos en el versículo 40. Y aún en medio de los disturbios en la ciudad por las manifestaciones del poder de Dios, Lidia recibió a Pablo y sus compañeros para que fueran consolados y animados a continuar con su misión. Esto nos da un maravilloso ejemplo de servicio. Nuestros hogares, amados hermanos, pueden ser usados como un centro para el avance del reino, del evangelio. Mi hospitalidad puede servir para fortalecer a otros en la misión de hacer discípulos de Cristo. Como nos enseña la vida de Lidia, seamos prontos en llevar el evangelio, descansemos en la verdad en que Dios abre los corazones y usemos nuestros hogares y recursos para hacer avanzar la obra de Dios en medio nuestro y para animar a otros a unirse a la misión que tenemos de hacer avanzar el reino de nuestro Dios. Hermanos, al contemplar la vida de Lidia, no vemos simplemente la historia de una mujer exitosa que decidió seguir a Cristo. Lo que vemos es el relato de una pecadora alcanzada por la gracia soberana de nuestro Dios. El texto no dice que Lidia abrió primero su corazón al Señor,
dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ahí encontramos la esperanza del Evangelio. Nuestra salvación no descansa en la capacidad que tenemos de buscar a Dios, sino en la gracia de Dios que nos busca a nosotros. La misma gracia que abrió el corazón de Lidia es la misma gracia que sigue abriendo los corazones ahora. El mismo Dios que le llamó eficazmente, sigue llamando eficazmente a los pecadores a Cristo. Y el mismo evangelio que transformó la vida de esa mujer, ese mismo evangelio sigue teniendo poder para salvar. Lidia escuchó el mensaje, creyó en Cristo, fue bautizada y abrió su hogar. La gracia que la salvó también la transformó. La fe verdadera siempre produce frutos visibles. No somos salvos por las obras, pero la salvación siempre produce obras visibles. Pero la historia de Lidia apunta más allá de Lidia, nos dirige a Cristo. Si Dios abrió el corazón de Lidia fue porque Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió en la cruz cargando nuestros pecados y resucitó victorioso para dar vida a los muertos espiritualmente. La verdadera pregunta no es solamente ¿qué hizo Lidia? La pregunta es ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Y la respuesta es, amados hermanos, que Cristo salva completamente a todos aquellos a los que el Padre le ha dado. Él sigue llamando, Él sigue transformando y Él sigue edificando su iglesia. Por eso, si hoy escuchas la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. Corre a Cristo. Y si has sido alcanzado por esa gracia, adóralo, porque el mismo Dios que abrió el corazón de Lidia, también abrió el tuyo y el mío. Y solo a Dios sea la gloria, amados hermanos, porque desde el principio y hasta el fin, la salvación es del Señor. Oramos.